Bien, y cuando hablamos de deudas y cuando hablamos de embargos, cuando hablamos de nuestro salario en general, hoy queremos profundizar en hasta dónde podrían tocar nuestros salarios. ¿Realmente estamos protegidos? Bueno, una iniciativa del gobierno precisamente propone limitar esas rebajas. Pero hoy está con nosotros el licenciado Sandoval, quien nos va a ayudar a ver realmente cuál es el panorama actual. Licenciado, muy buenos días, un placer tenerlo aquí en nuestra casa. El placer es mío y conversar de un tema tan importante como lo es el salario, que es nuestra comida diaria. Totalmente de acuerdo. Bueno, y como les comentaba hace unos minutos, ¿verdad? Hay un proyecto de ley que quiere limitar esas deducciones frente a los salarios. ¿Cuál es el panorama actual, como para todos entender y tenerlo claro? Bueno, en realidad no es un proyecto de ley, es una iniciativa del Poder Ejecutivo que viene a reglamentar los rebajos voluntarios que uno, en la desesperación económica, va y se enjarana y comienza a sacar créditos por aquí a una cooperativa, a una asociación de empleados, y comienzan a rebajarme el salario, y cuando llega la quincena me llegaron 5,000 colones. Sí, claro. Entonces no puedo comprarle ni siquiera la leche al chiquito. Entonces hay una iniciativa, me parece muy buena, para ponerle un tope y dejar un colchón para que el ciudadano de a pie, el que tiene que estar yendo a trabajar todos los días, el que tiene que ir a pedir un préstamo para poder pagar la pensión o poder pagar algo, y ahí le queda un colchoncito para poder vivir. Porque hoy en día, una cosa es el embargo salarial, que ese sí está debidamente regulado y protege un colchón ahí, que son 190.377 colones, que son intocables, y otra cosa es la jarana que yo hago en un banco o en una cooperativa, y esa yo voluntariamente firmo que me rebajen de mi salario, y eso no tiene límite, porque hago un préstamo aquí y me rebajan, hago un préstamo allá y me siguen rebajando. Entonces, al final de cuentas, no me llegó nada. Hagamos, licenciado, un ejercicio como para que la gente ahí en la casa lo tenga muy claro. Aquí tenemos, por ejemplo, un salario bruto de 400,000 colones mensuales. Ilústrenos un poquito cómo quedaría esto en el ingreso real, ¿verdad?, de cada quincena o mensual. Bueno, el 400,000 colones es un salario normal de Costa Rica. Hay una deducción que es de ley. Correcto. Que es lo que yo como trabajador colaboro y pago a la caja. Es un 10.34%. Eso es, tengo que pagarlo yo, quiera o no quiera, porque ahí va el 1% que aporto yo a mis regímenes de pensiones, 5.5% que es para enfermedad o maternidad, y un 3.84% que es en caso de una invalidez. Que son estos tres rubros. Exactamente, aquí estamos. Eso es. A veces, esa es, digamos, lo mínimo de ley. Digamos, de ahí... Donde no hay quites y tengo un salario en planilla. Exactamente. Ok, vamos a esto. Bueno, a veces yo me afilio a la asociación de empleados, asociación solidarista, me afilio a un sindicato, me afilio a algo, o inclusive a un colegio profesional, entonces vienen esas otras deducciones que también son voluntarias, que yo puedo afiliarme, pero también puedo desafiliarme en cualquier momento, no estoy obligado a seguir. Es un tema de conveniencia. Ahí eso es ya voluntario, totalmente diferente a la situación. Ok, ahí estaríamos en 354,000 colones, ¿verdad?, con esas deducciones. Pero aquí también tenemos, por ejemplo, posiblemente algunas deudas. Es lo que hablamos. Entonces, aquí viene, recuerden que una empleada doméstica en Costa Rica es la que menos gana. Y aquí vamos a poner, es 190.377 colones. Ese es el salario más bajo que hay en Costa Rica y es lo que la ley protege. Entonces, hasta ahí nadie me lo puede tocar. Ahora bien, si yo vengo y me hacen todos esos rebajos, ok, no hay ningún problema. Todavía me está quedando dinero para vivir. No hay ningún problema. Sí, pero ojo que aquí me están quedando 164,000 colones, pero aquí no he pagado ni comida, ni casa, ni agua, ni luz, ni nada. Sí, porque al final de cuentas, la ley protege esto nada más para asuntos de embargos. Pero nunca cuando yo voy y pido todo esto voluntariamente. Yo me puedo enjaranar con esto y quedar con 1,000 colones de salario. Con 1,000 colones de salario porque se entiende, la misma ley establece en el artículo 68 y 69 del Código del Trabajo
que yo como trabajador puedo autorizar a un banco, autorizar a una cooperativa a que me vaya rebajando la cuota mensual, pero eso no tiene regulación. Es ahí el problema de este país. Eso es lo que tiene que regular el Poder Judicial, no los embargos, porque ya el embargo tiene una regla. Está regulado. Ok, vamos a ver, por favor, si me ponen la otra pantalla para checar. Ahí estábamos hablando de que faltaban los servicios, agua, luz, teléfono, cable, internet. O sea, este caballero que gana 400.000 colones, con lo que hemos revisado, estaría recibiendo 79.000 a caramba, pero además tiene una pensión de 50.000 colones, recibe 14.820 por quincena. No ha comido, ¿verdad? Ni ha comido nadie de la familia. Y no pagó alquiler, en este ejemplo. Sí, eso, y esto realmente es un problema social que hoy existe. Imagínense que ahí solo es deuda. Ojo, la pensión alimentaria, esa tiene prioridad sobre cualquiera. Esa debería estar en primer lugar, digamos. Esa hay que pasarla porque en nuestra legislación la deuda alimentaria es primero que todo. Okay. Eso es lo primero que se rebaja. Inclusive ahí la ley dice, ahí la ley no protege eso. La ley dice que se puede embargar hasta un 50% del salario por tema de pensión alimentaria. O sea, de esos 400.000 en iniciativa, podría 200.000 capearlos para la pensión alimentaria y el señor, digamos, quedar con 200.000 para enfrentar toda su realidad. Correcto. Eso porque es una orden de un juez. Recuerde que la pensión alimentaria es una orden de un juez y la ley establece que es embargable hasta el 50% del salario líquido. Volvemos a lo mismo. El salario líquido es los 400.000 menos lo que pago al seguro. Entonces, de eso, el 50% lo puede embargar. Pero el problema es que estas financieras no respetan. ¿Por qué? Porque como no hay una regulación especial, entonces yo, claro, obviamente, cuando yo veo esto, que me están llegando solo 14.000 colones, entonces me voy para la cooperativa X a sacar otro préstamo. Y ahí me dan 2 millones de colones. Entonces ahí voy rebajando y rebajando y rebajando. Y en Costa Rica ahorita hay un problema social con esta situación. Tenemos una consulta del público, nos escriben y nos están consultando que hay un caballero, que esto también sucede y no está en una gráfica como esta, pero de repente este caballero quiso ayudar a su vecino, que era su mejor amigo, que necesitaba una moto para poder ejercer en su trabajo, pero él no podía sacar un crédito, entonces le pidió al amigo que por favor lo avalara en el crédito, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Que el amigo no está pudiendo pagar y él dice, ¿ahora qué hago? Y ahora lo que tiene que hacer es pagar el crédito él. No hay de otra. Porque en programas anteriores hablamos que cuando yo voy a fiar a mi vecino, a mi cuñado, a mi tía, a todo mundo, yo tengo que saber que yo me voy a tragar el dolor de estómago y el vecino se va a comer la piña. O sea, el vecino va a andar en la moto y yo voy a andar pagando sin haber dado ni siquiera una vuelta en el vehículo. Ahora, hay otra pregunta de un televidente y esta es muy importante porque es una duda que tenemos muchos. ¿Hay posibilidad de que mi salario me lo embarguen más de una vez, licenciado? No. Recordemos que el salario... ¿Nos podría hacer un ejercicio? Perdón, me voy a pasar por aquí un toque. Si mi salario son 250.000 colones y me embargan, ¿verdad? Ok. Digamos que yo, bueno, no. El salario en Costa Rica, nadie puede ganar menos de 309.000 colones. Ok, el básico, digamos... Excepto las empleadas domésticas, que yo no entiendo ese asunto discriminatorio, pero bueno, eso es la ley. Entonces, de aquí me tienen que rebajar el 10.34%, que vienen siendo aproximadamente 31.000 colones. Entonces, ya me van quedando ahí aproximadamente 281.000 colones. Aquí estamos, no somos especialistas en matemáticas, ¿verdad? Aproximados. De esos 281.000 colones, me protege la ley los 190.000, que es el salario mínimo en Costa Rica. Entonces, me están quedando 90.000 colones, que son lo embargable. Esos 90.000 me pueden embargar el 12.5%, que vienen siendo aproximadamente 11.000 colones por mes. Eso está protegido por la ley. Entonces, 11.000 es un solo embargo. Los demás embargos hacen fila. Esperar. Hacen fila. Hasta que se termine. Hasta que ya se dé por resarcido el acreedor que estaba en primera línea, sigue el segundo y el tercero, y así sucesivamente. Ahora, hagamos otro ejercicio porque tenemos otra consulta también de otro televidente que dice que él tiene 2 pensiones alimentarias, ¿verdad? Paga 2 pensiones diferentes alimentarias, que si a él le pueden embargar el salario. Ahí ya, digamos, si la pensión, recuerde que hablamos que
la ley permite que me pueden embargar, volvemos al mismo ejemplo, los 309,000. Entonces me pueden embargar el 50% de mi salario, estaríamos hablando que lo que me está quedando son 154,500 colones por mes. Esto es inembargable. Pero como ya esto funciona como embargo, y solo un embargo se puede, los demás embargos hacen fila hasta que el acreedor alimentario cumpla los 18 años o los 25 años. Wow. Sí, y puede ser que el asunto ya está prescrito. Prescriba, exacto. 10 años, ¿cuánto es el problema es que las deudas, cuando ya el juez dice pague, ahí son 10 años. Ah, ok. 10 años porque ya es una sentencia. Ya me metieron a cobro judicial y el juez me condena a mí a pagar esa deuda. Entonces la sentencia son 10 años. El pagaré el entrecambio son 4 años, pero son 4 años que tiene el acreedor para demandarme. Pero si ya me demandó dentro de esos 4 años, entonces, y el juez en estos procesos de cobro de una vez da la sentencia, pague, y no ha operado alguna causal, como por ejemplo que yo alegué que ya pagué o que está prescrito, entonces yo tengo 10 años de tiempo. Ok, hay otra consulta y en este caso pregunta una muchacha, dice que el papá está incapacitado, evidentemente al tener incapacidad recibe menor salario, ¿verdad?, de porcentaje, y él tiene una deuda con una de estos que venden electrodomésticos, con una casa comercial, ¿verdad? Pero entonces, claro, al recibir menos salario no le está alcanzando para pagar. Si hay alguna manera de protegerse con esa incapacidad o hay que pagar como sea y se le pueden embargar por esto, ¿verdad? Bueno, recuerde que cuando yo me enfermo, a mí ya el patrono no me paga el salario, entonces ya no existe salario. Lo que es legalmente embargable es el salario. A mí lo que me paga la caja es un subsidio. Ese subsidio no es embargable. Pero ¿qué es lo que pasa? Yo saqué mi teléfono y entonces yo estoy enfermo, entonces ya dejé de pagar la cuota de este mes, la cuota del otro mes, entonces a mí me pueden demandar, claro, me demandan. Y llega la orden de embargo, entonces cuando ya me componga y me reinstale en mis labores y me vuelva el salario, entonces ya me pueden embargar ese salario por esa demanda a la cual no hice frente. O sea, ahí va juntándose todo lo que debo, más intereses y todo, que empezaría a cobrarse cuando vuelva a trabajar. Correcto. Costa Rica es un país usurero. La palabra usura es cobrar intereses como locos. Y es que en Costa Rica nada de esto está regulado. Su jefe simplemente se dedica a regular otras cosas. Entonces, usted firma contratos de letra muy pequeñita, que necesita una lupa de este tamaño, y contratos de adhesión, y que tiene penalidades, y tiene intereses, y moratorios. Y entonces cuando usted se atrasó un mes, le cobran una multa por gastos administrativos y le cobran una penalidad, y resulta que los 100,000 que debía el teléfono se convirtieron en 1,000,000 de colones. Híjole, sí. Es una cultura usurera totalmente, y esperemos que en algún momento la legislación de Costa Rica, y existen proyectos para regular y ponerle tope a este abuso. Ahora, cuando hablamos de embargos, para tener también claro, ¿cuánto puede durar un embargo en cobrarse? Eso es interesante porque digamos, por ejemplo, que yo deba 10 millones de colones, pero imagínense que al final de cuentas lo que me pueden embargar eran los 11,000 colones. Entonces, y yo cada año como acreedor tengo el derecho de pedirle al juez que liquidar los intereses cada año. Es decir, bueno, ya es otro año más, solo me ha abonado 10,000 colones, me debe 990,000, un año de intereses es tanto, y puedo ir subiendo, de tal manera que esto se puede volver como una cadena perpetua. Y una bola de nieve que crece y crece. Exactamente. O sea, ¿y yo puedo ir, digamos, a negociar los embargos para que me los bajen un toque o no? No, porque ya es una orden de un juez y nuestra legislación procesal civil establece cómo se embarga. Y lo que podría haber es que la cooperativa perdone o diga, no, mire, no le vamos a cobrar, hagamos un arreglo de pago, pero no existe ninguna legislación que le imponga a ese acreedor, a esa cooperativa, a ese banco, perdonar intereses o ser tolerante con una persona que no ha pagado su obligación. Bien, aquí vamos a poner otra situación y a ver cuál es la realidad frente a este panorama. Un muchacho nos escribe y nos dice que él sacó un préstamo de estos que son para apoyar a los muchachos que quieren estudiar, terminó de estudiar, sale ahora, ¿verdad?, al mundo laboral y no ha habido manera que consiga trabajo. Y evidentemente entonces ahora no tiene cómo enfrentar el pago de esta deuda. ¿Hay alguna manera de hacer algo al respecto? No, hay deuda es deuda.
así sea para un teléfono, para un carro o para estudiar, tiene la misma connotación. Lo que pasa es que en los préstamos de estudio son préstamos donde la obligación se traslada hasta un cierto tiempo determinado. Entonces, recuerde que la prescripción de ese derecho de cobrar no comienza cuando yo firmo la deuda, sino a partir del momento que la deuda se vence. Entonces, si yo voy a financiar o a fiar a mi hijo que va a estudiar medicina y esa carrera dura 5 años, la obligación de pagar comienza hasta dentro de 5 años. Claro. Por otros 10 años más. Entonces, la prescripción comenzaría a correr hasta dentro de 14 años. Entonces, imagínese usted el tema ahí de los intereses y toda esta situación. Hay un tema interesante. Todos los intereses prescriben al año. O sea, ¿verdad? a mí no me pueden cobrar más de un año de intereses. Pero nuestra legislación le impone esa obligación al deudor de alegarlo ante un juez. ¿Pero eso es solo para los embargos o para todo? Para todo. En realidad... Pero eso no pasa con las tarjetas de crédito y un montón de gente pagando esas bolas de nieve. Entonces, ¿qué es? ¿Que nosotros no nos estamos quejando? El problema es ese, que al final de cuentas, lo que la legislación crea es la posibilidad que una vez que yo no he pagado, vaya el acreedor de un juez y me cobre. Pero ahí entonces el juez me va a dar 5 días de tiempo a mí como deudor para yo defenderme. Si no, un momentito, veamos, es que esta deuda es de tal año y ya está prescrita. O no, un momentito, mire, es que aquí me están cobrando, liquidando intereses a más de un año. Entonces solicito que me rebaje eso porque eso ya está prescrito. El problema es que nosotros no nos defendemos. Desconocimiento, además, mucho al respecto. Ahora, hay otra consulta de un caballero que dice que él, bueno, de hecho es el hijo quien está preguntando que el padre se acaba de pensionar y tenía un embargo. Ahora, ¿qué pasa con la figura de la pensión? ¿Corre igual como si fuera el salario? ¿Sigue el embargo su ritmo o corta el embargo? No, la pensión ya deja de ser un salario. Eso era. Y lo que es legalmente embargable es el salario. Por lo tanto, ya no es embargable. Ojo, si la pensión me cae en una cuenta del banco, que no sea el Banco Popular, porque la ley del Banco Popular crea un fuero de protección a los embargos, y me cayó la plata ahí y hay una orden de embargo, me pueden embargar la plata porque ya eso no sería la pensión, sino sería un ahorro. Claro, claro. Las pensiones son inembargables, pero si yo había hecho un crédito y solicité la deducción voluntaria, que no nada tiene que ver con el embargo, ahí sí me pueden seguir rebajando de mi pensión esa deducción que a la hora que hice el préstamo autoricé a esa institución de rebajarme tanto de mi salario como de mi pensión. Ay, licenciado, muchísimas gracias por haber venido a comentar de esto y de esta iniciativa que creo que pudiera ser protección hasta de nosotros mismos, ¿verdad? En cuanto se trata de endeudarnos. Yo creo que es una urgencia y el Poder Ejecutivo en este momento la está trabajando para crear un colchón como el de la ley, esos mismos 190.000 colones que proteja. ¿Por qué? Necesitamos que las personas no se endeuden tanto y si se endeudan, que exista la posibilidad de poder alimentar al menos, por lo menos a sus hijos. Exactamente. Que pase un feliz día, muchísimas gracias. El placer es mío y estamos a la orden.